Python también nos permite crear aplicaciones de escritorio, es decir, para computadoras que son de escritorio. Y esto podemos hacerlo con una biblioteca estándar llamada Kinter. Entonces, Python, si nos damos cuenta, es un lenguaje muy completo. No solamente nos permite trabajar con datos, sino también nos permite interactuar o trabajar con la web. Y aparte de eso, podemos crear con Python aplicaciones para escritorio. En este caso concreto, como estamos trabajando en Windows, lo vamos a hacer en Windows. Primero vamos a aprender qué es Kinter. Kinter es una biblioteca estándar de Python utilizada para crear interfaces gráficas de usuario o UI. Proporciona una forma fácil y rápida de crear ventanas, botones, cuadros de texto y otros elementos interactivos en tu aplicación. Entonces, aquí vamos a hacer un pequeño manual simple de cómo usar y cómo comenzar con los conceptos de Kinter. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer es instalar. Si nosotros queremos instalar Kinter, generalmente Kinter viene instalado con Python. Entonces, nosotros simplemente podemos abrir una línea de comandos y verificar si tenemos instalado Kinter. Abrimos una terminal y ejecutamos el siguiente comando. Python -m Kinter. Aquí nos dice, por ejemplo, la versión que estamos usando, que sería la 8.6. Entonces, sí tenemos instalado Kinter. Y es más, nos muestra una pequeña ventana para hacer clic o para salir de la ventana. Entonces, tenemos instalado Kinter. En el caso que nosotros no tengamos instalada la aplicación, si estamos usando Python 2, por ejemplo, escribimos pip install tk. Y esto va a instalar Kinter en nuestro Python. Si tenemos Python 3, escribimos pip3 install tk. Con esto hemos instalado Kinter en Python 3. Bien, ahora vamos a los conceptos básicos de Kinter. Lo primero entonces que nosotros debemos hacer, como cualquier librería en Python, es importarla. Así que para eso escribimos import de Kinter y lo vamos a nombrar como tk. Esto para no escribir toda la palabra, ¿no? Ahora vamos a crear una ventana principal. Para eso vamos a crear una variable donde vamos a almacenar esto y vamos a decirle tkinter punto y vamos a usar su método con mayúscula tk. Esto lo que va a hacer es crearnos una ventana principal. Si ejecutamos esto, vemos que aún no pasa nada. Así que vamos a limpiar y cerrar. Bien, ya tenemos nuestra ventana. Ahora nosotros debemos configurar las propiedades de la ventana. En este caso vamos a usar ventana punto. Y alguna de las propiedades que podemos configurar, por ejemplo, es el título. Mi app con Kinter. Ese será el título de la ventana. A continuación, también podemos darle un tamaño inicial a la ventana. Entonces le decimos ventana.geometry y aquí nosotros le enviamos el tamaño en píxeles, por ejemplo, 400 por 400. Bien, ahora nosotros debemos llamar a una función para mostrar la ventana. Ya tenemos configurado el título y el tamaño. Ahora simplemente mostramos la ventana. Ventana.main loop. Ese es el método principal o el bucle principal para mostrar la ventana en tkinter. Entonces ejecutamos y tenemos nuestra ventana con tkinter en Python. Bien, vamos a cesar. Entonces, de esa manera nosotros podemos trabajar con ventanas. Ahora vamos a considerar algunos widgets básicos. Por ejemplo, la etiqueta label. Nosotros, entonces, dentro de la ventana que hemos creado antes de ejecutar el método main loop, vamos a
configurar algunas cosas más. Por ejemplo, una etiqueta. Llamamos a TechInter. Le decimos label. Esto va a funcionar en la ventana. Y el texto de el label va a ser el siguiente. Hola, soy un label. Ahora simplemente debemos mostrar la etiqueta en la ventana. Entonces llamamos a la etiqueta, y le decimos pack. Con esto mostramos la etiqueta que hemos creado dentro de nuestra ventana. Vamos a separar esto y ejecutar. Entonces tenemos aquí, hola, soy un label, o sea, un texto. Bien, ¿qué más podemos hacer? También dentro de nuestra ventana nosotros podemos crear botones. Vamos a comentar aquí para que el código sea más legible. Entonces, para crear un botón, nosotros simplemente creamos una variable que sea botón, donde va a almacenar justamente esta función. Llamamos a TechInter, y le decimos button. En button le vamos a decir que va a estar en la ventana. El texto del botón va a ser haz clic. Y también podemos asignarle un comando. Con command nosotros podemos decir mostrar mensaje. Ahora, este command, por ejemplo, puede ser una función en Python que nosotros no hemos escrito aún y ahora vamos a escribir. Bien, ya tenemos nuestro botón. Ahora simplemente lo vamos a mostrar en la ventana. Le decimos botón.pack. Con esto vamos a mostrar el botón en la ventana. Si ejecutamos esto, nos va a dar un error. ¿Por qué? Porque estamos usando una función que no existe. Ahora vamos a crear una función. La función, por ejemplo, de este botón va a ser la siguiente. Vamos a crear una función que se llame mostrar mensaje. No va a recibir ningún parámetro y simplemente vas a hacer un print. Hola, soy el mensaje del botón. Bien, entonces con eso tenemos la función que estamos llamando y simplemente esto debería ejecutar esta función cuando nosotros le demos clic. Ahora vamos a ejecutar nuevamente y vemos que tenemos el botón aquí. Si le damos clic, nos muestra en la consola, no en la ventana, porque esto simplemente está imprimiendo en consola. Nos muestra, hola, soy el mensaje del botón. Y cada vez que le damos clic pasa lo mismo. Bien, también nosotros podemos introducir cuadros de texto. Para eso vamos a crear un cuadro de texto y le vamos a llamar entrada. Llamamos a TechInter, entry es la función que nos sirve para esto. Y simplemente vamos a decir que va a estar en la ventana. Ahora hacemos entrada, pack. Esto nos sirve para mostrar la entrada en la ventana. Si ejecutamos, ahí tenemos una entrada donde nosotros podemos escribir texto. Ahora, también nosotros podemos manejar algunos otros eventos con TechInter. Por ejemplo, podemos manejar un evento que cuando hagamos clic al botón, cuando hagamos clic a este botón, donde dice hola, soy un label, nos informe que se hizo clic en ese botón. Así que vamos a hacer eso a continuación. Primero vamos a crear una función que sea botón clic. Esta función no va a recibir ningún parámetro. Y lo que vamos a hacer es a la etiqueta vamos a configurarle config un texto.
Y el texto va a ser: has hecho clic en el botón. Eso se va a mostrar en la etiqueta. Listo, simplemente va a ser eso. Ahora vamos a crear otro botón. Le vamos a poner botón 2. Llamamos a TechInter. Llamamos al botón. Esto va a pertenecer a ventana. Y el texto va a ser: haz clic. Y el comando que va a ejecutar cuando el usuario haga clic en ese botón va a ser botón clic. Bien, ahora simplemente nos falta mostrar todo esto en la ventana. Botón 2.pack. Bien, ejecutamos. Tenemos el botón 2, le damos clic y nos muestra has hecho clic en el botón. Entonces, de esa manera nosotros podemos manejar eventos y trabajar con cada uno de los elementos que nos proporciona TechInter. También podemos manejar cuadros de diálogo. Para eso debemos importar algo más. Vamos a importar lo que es el message box. En este caso no lo está reconociendo porque debemos importarlo desde TechInter. Así que escribimos TechInter from de TechInter import message box. Bien. Ahora lo que hacemos es mostrar un cuadro de mensaje. Así que para eso escribimos messagebox.showInfo y esto simplemente nos va a mostrar un texto que nosotros le vayamos a poner aquí. Título del cuadro de diálogo. Si nosotros ejecutamos esto, nos muestra ahí el título del cuadro de diálogo, pero no nos muestra el contenido, ¿no? Así que a continuación vamos a introducir el contenido. Creamos una variable que sea resultado. Le decimos simple dialog.ask string título del cuadro. Y aquí nosotros podemos escribir una pregunta más. ¿Cuál es su nombre? Bien, aquí nos está marcando un error. Vamos a ver por qué. Ejecutamos. Bien, el error nos sale porque no hemos importado esto. Así que lo vamos a importar. Podemos agregarlo quizás aquí. Vamos a copiar solo simple dialog. Bien, de esa manera no debería marcarnos ya el error, así que vamos a bien, ahora sí. Esto como parámetros recibe dos cadenas. La primera entonces la segunda vamos a poner cuál es tu nombre. Y a la primera le vamos a poner título del cuadro.
Bien. Con esto ya debería funcionar. Ejecutamos. ¿Cuál es tu nombre? ¿No? Ok. Bien, entonces de esa manera nosotros podemos usar cuadros de diálogo de dos tipos, de información, pero también cuadros de diálogo donde el usuario pueda introducir quizás algunos datos, ¿no? Y luego agarrar esos datos y ya trabajar con ellos. Entonces, Thinker ofrece muchos otros métodos que nosotros podemos estudiar y usarlos si estamos pensando crear aplicaciones web de escritorios con Python, ¿no? O aplicaciones de escritorio con Python. Así que para eso vamos a entrar aquí a la documentación de Python y en Library le vamos a dar Tkinter HTML, donde tenemos toda la documentación de Tkinter para que nosotros podamos ir analizando, estudiando, interiorizándonos un poco más. Bien, hasta aquí entonces este video. Espero que le haya ayudado y le haya servido a cómo usar más o menos esta biblioteca que es Tkinter.